el genio de Marx, ¿no? Entonces, y también los profesores tenemos la culpa, ¿no? Somos ignorantes de la cuestión marxista. Si tienen ahí oportunidades, si son curiosos de la cuestión marxista, pónganse a ver videos del doctor Dussel, el papá, no el hijo. El doctor Dussel es también es un tipo muy inteligente, ¿no? Este, y cuando habla de Marx también se expresa, este, pues muy bien, ¿no? Entonces, no porque yo les diga que él es el non plus ultra. El doctor Dussel ha estudiado el capital como no tiene ni idea y va a estudiar en alemán, ¿sí? Y se ha ido a Alemania, a las bibliotecas de los alemanes, a enseñarles a los alemanes cómo leer a Marx. Entonces, no es cualquier persona el doctor Dussel papá, ¿sí? Este, entonces, bueno, aquí es un anecdotario que no tiene nada que ver con la clase, pero bueno, vamos a entrarle. Entonces, yo les pregunto si hay dudas de la vez pasada. Vamos a retomar parte de lo que nos quedamos en esta cuestión de la competencia, ¿no? De la competencia y de esa transferencia del valor de los sectores más poderosos en términos tecnológicos, ¿no? Con aquellos que se rezagan, ¿no? Y lo que les decía yo, Gunther Frank, aquí en 60-70, la teoría de la dependencia. Esa teoría de la dependencia allí está en Marx, en ese esquemita que vimos de los tres sectores. Póngale que sean tres países o tres regiones, una avanzada, una media avanzada y la otra rezagada. Pues cómo se da ese flujo, ¿no? de valor de la región más atrasada a la región más adelantada, ¿no? Por la ley del valor, ¿no? Esa ley del valor y ese concepto que desde el inicio de clase yo les decía, ¿qué es el valor? ¿No? Por ahí había un compañero que ya nunca volvió a la clase, que decía, no, es que el valor, la demanda, y que no. Yo le decía, ¿sabes qué? No, es una cuestión que tiene que ver es una determinación social y es una determinación que viene del proceso productivo. El valor no tiene nada que ver con la demanda. A pesar de que, por ejemplo, los marginalistas ahí salgan, que la valorización subjetiva, no, eso no tiene nada que ver. Y yo les ponía el ejemplo, o sea, si ustedes van a una agencia de coches, van a ir y a lo mejor no se venden, o sea, muchas agencias en México han tenido muy malas ventas, pero no por eso bajan el precio de los coches. ¿Sí? O sea, el coche vale tanto, ¿sí? Y lo compras o no lo compras, ¿sí? Y si no lo compras, ahí se quedará y alguien lo comprará ya después en 2, 3 años, pero no te lo venden barato, ¿sí? O sea, si llega a estar barato en otro año es porque salió el nuevo modelo y por cuestiones de la depreciación que aquí habíamos platicado, pero no tiene nada que ver la oferta y la demanda. O sea, eso es una falacia marginalista y mentira neoclásica, ¿no? Entonces, pues ese es mi punto de vista, acuérdense. Yo como siempre les he dicho, a mí no me tienen que creer, tienen que leer, tienen que creer, ¿no? Entonces, en esas estamos. Eh, vamos a ver el pizarrón. Me dicen cuando lo vean, por favor. Ahí miren, aquí están. ¿Ya están viendo el pizarrón, chamacos? Todavía no. Todavía no, profe. No, Todavía no. Todavía no. Ah, pues es que no se los he compartido, ¿verdad? Ay. Ha de ser por eso. Entonces, vamos a ver. Ustedes me dicen. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces nos quedamos la clase pasada en esto. ¿Sí?
Y ahí ya no hubo dudas, o sí tienen dudas de eso. Sí, que cuál era el valor social de ese producto. Y creo que Alexis, lo calculaste, ¿no? Sí. ¿Cuánto había quedado? A ver, ahorita checo. Ok. Entonces lo que hizo Alexis fue sacar el promedio de estos tres, ¿sí? Entonces salía no sé ¿cuánto salió? ¿Como 2 y cacho? A ver, Alexis, hombre. Da 2.12, profe. 2.12. Entonces lo voy a poner aquí. 2.12. Entonces, en digamos, el valor social de ese producto, ¿sí? Fíjense, aquí no estamos hablando de precios monetarios, precios de mercado. Estamos hablando de precios de producción. Y estamos hablando de valores. Entonces, estamos hablando de 2.12 que representa valor. Valor en tiempos de tiempo de trabajo, la parte que le corresponde de maquinaria, de salario y de plus trabajo, ¿no? Entonces, en términos sociales, la mercancía vale, en este modelo, en que supusimos que las mercancías son iguales, todo eso, la mercancía vale 2.12. El valor social de esa mercancía en ese mercado es 2.12, ¿sí? Entonces, cualquiera que quiera vender por encima de esa mercancía va a tener problemas, no va a poder realizar todo su valor, ¿no? Pues precisamente por esta razón, ¿no? Los que se acerquen más o menos, esta está determinada por la composición orgánica media, ¿no? ¿Cuál es la composición orgánica media? A ver, Alexis, otra vez ahí, calcúlate la composición orgánica media. ¿Nosotros la habíamos calculado o no? La composición orgánica. Aquí está, ¿ve? A ver, es 2, 3, 4, son 6, 7. 7 entre 3, ¿cuánto es? 2.33. Entonces es la media, esta es la media, le voy a poner aquí conmigo. ¿Cuánto otra vez? ¿2 punto qué? 33. 2.33. Entonces, fíjense, esta es la composición orgánica media, y con esta composición orgánica media voy a obtener que el que tenga la media, el que tenga esa técnica, va a obtener un 2.12, el precio de su producto, el precio de producción de su producto va a ser 2.12, ¿sí? Entonces, cualquiera que esté por encima va a tener que vender más barato, y cualquier que esté por debajo va a tener que subirle el precio. Y aquí lo que veíamos es que el capitalista con mayor composición orgánica, que era el 3, ¿no? Pues su valor era menor, ¿no? Pero no por eso quiere decir que iba a obtener la menor ganancia, ¿no? Al contrario, como en este caso la demanda se va a ir a comprar ese producto más barato, ¿sí? Va a ganar más, ¿no? Y a ver aquí, esto no tiene nada que ver con la teoría neoclásica. La demanda se va para allá, pero la demanda no afecta el valor, ¿sí? No afecta su valor. De hecho, lo que pasa es que va a subir el precio, ¿sí? No va a afectar el valor, le va a subir el precio, pero el valor, eso está determinado en la producción, ¿sí? Entonces, lo que se vea en el mercado es otra cosa, ¿sí? Al final no va a realizar, algunos no realizarán su valor, y los otros obtendrán más del valor, pero el valor ya está realizado en la producción, ¿no? Y como vemos aquí, lo que pasa, hay una transferencia de valor, ¿no? Entonces la demanda, lo que va a hacer, bueno, en el mercado lo que va a pasar es que se va a distribuir ese valor, ¿sí?
Y eso no quiere decir que haya un precio único. Eso es otra cosa importante, ¿sí? O sea, algunos podrán comprarle al capitalista 1 a 2.68, ¿sí? Podrán, y otros comprarán a 2.0016 y otros comprarán a 1.68, ¿sí? ¿Sí? Y algunos ya cuando vean que el otro vendió más barato, pues ya se irán a comprarle lo demás a ese y podrá incrementar el precio, ¿sí? Pero, pero el valor está determinado en la producción, ¿sí? Entonces, eso en nada modifica lo otro, ¿no? Y en el caso clásico, pues ahí el valor se determina por las dos fuerzas, por la demanda y por la oferta, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es la determinación social. La técnica media está determinando, no la demanda, la técnica media es la que está determinando el valor, el tiempo de trabajo necesario para la producción de esa mercancía en esa industria. Y lo que ese valor o el tiempo de trabajo necesario para la producción de esa mercancía, cualquiera que fuera, tiempo de trabajo necesario para la producción en esta industria, en X industria, está determinado por una técnica media. O la composición orgánica, que es de, ¿cuánto quedamos? De 2.33. ¿Sí? Entonces, no sé si quede claro. Entonces, ¿el valor social es la técnica media? Bueno, la técnica media te determina el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esa mercancía. ¿Sí? O sea, ahí hay que pensar, por ejemplo, Erika, no es lo mismo, ¿qué te diré? Plantar maíz a mano, ¿no? Y con tus 3 pasitos, con la coa, pones tus 3 semillitas, le tapas, 3 pasitos, semillitas, tapas, ¿no? Y ya después, bueno, primero barbechar la tierra con la yunta, ¿no? ¿Sí? Y si tienes animalitos, pues ya te ayudas. Esa es una técnica de producción. La otra técnica de producción para hacer el barbecho, que es meter el tractor, ¿no? Chin, 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 chin. Y la otra es que tengas tu iPad y con tu iPad controles tus tractores, ¿no? Entonces, son técnicas distintas. ¿Cuál es la que va a determinar el tiempo de trabajo socialmente necesario? Pues habrá un promedio de esas técnicas. ¿Cuál es? No lo sé, ¿sí? Pero el valor, el tipo de trabajo socialmente necesario para la producción de maíz va a estar determinado, ¿sí? Por una técnica media que se da por estas relaciones sociales de producción, ¿no? La competencia capitalista también está expresando esas relaciones sociales de producción. La competencia es una relación social, ¿no? Entonces, esa técnica media te va a determinar un tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de algo, ¿sí? Imagínate, a mí me gusta hacer cosas de madera, pero yo soy amateur, ¿no? Entonces, no es lo mismo el tiempo que yo voy a invertir en hacer una mesa que alguien que se dedica a hacer mesas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo socialmente necesario? Pues estará determinado por aquellos carpinteros que se dediquen a hacer eso y que perfeccionen una técnica y que utilicen cierta tecnología, ¿no? Yo no voy a determinar, eso me va a llevar a mí, no sé, 3 días o 4 días de trabajo, ¿no? Y para ellos igual es en mediodía, ¿no? Pero, entonces, ¿quién determina eso? Pues en términos sociales, el tiempo de trabajo para una cierta mesa particular, ¿no? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es una artesanía, ¿no? Entonces, a veces las artesanías son obras de arte
Y en ese sentido, el trabajo que se hace para producir una artesanía, pues no se puede reproducir, ¿sí? Yo siempre les pongo este ejemplo a los alumnos. Imagínense la Gioconda, la Mona Lisa, pues. Ni Da Vinci ni Leonardo podría ser otra igual. Ya, así. Entonces, ni el trabajo de Leonardo podría ser reproducido en las mismas circunstancias por él mismo. ¿Sí? Entonces eso, como es una mercancía única de un trabajo que es irreproducible, pues el valor de esa mercancía es enorme. ¿Sí? Ahí no está la media social, ¿sí? Porque es un trabajo único, es un trabajo complejo, a diferencia de un trabajo simple que podría ser un carpintero en términos medios, ¿sí? No estoy diciendo que el carpintero sea trabajo simple, es un trabajo, hay más o menos, que tiene cierta habilidad, no es el mismo que el obrero que nada más está jalando una palanca, o está llevando ciertas cosas, o está limpiando ciertas cosas, o está ensamblando. No, allá hay creatividad, ¿no? Está usando la cabeza, ¿sí? Pero hay ciertos trabajos que salen de esa media, ¿sí? Entonces, y por eso el valor de esos trabajos es mucho más alto, ¿no? Nosotros somos, porque somos malinchistas, pero muchos de nuestros artesanos que trabajan el barro, que trabajan la tela, ¿no? Son artistas, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué no apreciamos eso? ¿Sí? Pero si tuviéramos esa capacidad para apreciar ese arte que están desarrollando, ¿sí? No estuviéramos ahí regateando luego a veces cuando vamos de vacaciones o en los pueblos, ¿no? Hay cosas que están, están por encima de la media, ¿no? Entonces, no sé si quede claro. Esto me estoy aventando un choro, pero es para darles contexto, no nada más para aquí aventarme el choro, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Paola? Sí, profe, está bien. Gracias. Sí, profe, está bien, le doy el Es avión. que No. creo que no contesté, bueno, no sé, pero a mí no me quedó claro la respuesta a la pregunta de Erika. Bueno, Erika preguntó si la técnica media era igual al valor social, ¿cierto? no, la técnica media es la que determina el valor social de una mercancía. Pero a ver, ¿cómo determinamos ese valor social? El valor social sería el tiempo de trabajo necesario para la producción de esa mercancía, ¿no? Pero no había dicho que el valor social era el precio de producto, Sí, el sí, precio de producción. sí, aquí está. Ya me hice bolas. No, a ver, aquí está, fíjate. Pero, no, aquí estamos para hacernos bolas y deshacer las bolas, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos 3 empresas. Y estamos hablando en términos de valor. Porque aquí teníamos una maquinaria que transfiere 1 de valor, ¿no? El trabajo que hace esa mercancía en 1 hora. Y bueno, aquí le sumamos la tasa de ganancia media. Y con esa tasa de ganancia media, el precio de producción de esa mercancía sería 2.68, ¿sí? Ahora, el productor 2, también la maquinaria va transfiriendo 1 de valor, pero ahora, como es más productivo el trabajador, solamente transfiere media hora para la producción de esa mercancía y lo mismo, ¿no? Y en el caso del productor más avanzado, con una técnica más avanzada, se sigue repartiendo 1 de la maquinaria, pero ahora con esa maquinaria produces más. Y entonces, en términos de trabajo, el trabajo vivo, ahora nada más necesitas un cuarto de hora para producir esa misma mercancía. Entonces, este es el valor, ¿no? Este es el valor de la más avanzada, de la más o menos mediana y de la más rudimentaria, si lo quieren ver. Entonces, estos son valores, precio de producción, valores, ¿sí? Porque son valores, es transferencia de valor, trabajo pretérito y trabajo nuevo. Y una tasa de ganancia es un porcentaje de ese valor que se gasta en la mercancía. Entonces, hasta ahí yo creo que está claro, ¿o no? Hasta ahí. Sí.
Ok, hasta ahí. Entonces, la otra cosa es, ¿cuál es el tiempo de trabajo necesario, socialmente necesario para la producción de esa mercancía? ¿Sí? Entonces, en términos sociales, se establece una media que depende de quién, de la técnica media. ¿Sí? Entonces, si tú tienes esa técnica media, tú vas a producir esa mercancía en 2.12 unidades de valor. ¿Sí? Y entonces, ese va a ser ¿qué? Ese va a ser, en términos sociales, el valor de esa mercancía. ¿Sí? Eso es. Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los productores que estén por encima de ese valor social, ¿no? Tendrán que transferir parte de ese valor, ¿no? A los productores más ágiles. ¿Sí? Bueno, más o menos. Entonces, esto es lo que pasa. Si se fijan, el productor 1 no va a poder vender, ¿qué? A 2.68. No va a poder vender. Va a tener que bajar el producto si quiere vender a 2.12. ¿Sí? Habrá algunos consumidores que lo comprarán a 2.78, pero habrá otros que no digan, no, esto no vale la mercancía. ¿Sí? O sea, ¿por qué te voy a comprar a ti un producto en 2.68 si a otra persona le cuesta 1.68? ¿No? O sea, de trabajo. Estamos hablando de valores, ¿eh? Valores, todavía no hablamos de precios. Entonces, al final, ese mecanismo de la técnica media está regulando el valor social de la mercancía, ¿no? Entonces, escuchen ahí, aquellos productores que produzcan con la técnica media, pues obtendrán todo el valor que generan en su proceso productivo, ¿sí? Únicamente los que operen por encima de esa media social no obtendrán todo su valor. Y aquellos que operen perdón, no, que tengan, no, que operen por encima del valor social no van a poder realizarlo. Y aquellos que operen por debajo pueden ganar hasta más, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene la técnica más avanzada, que es la de 1.68, ¿no? Podría vender a 1.70 y a ese valor le iban a comprar su mercancía. Y así obtendría que una ganancia todavía mayor, ¿no? Porque en términos sociales produce con menos valor que la media, ¿no? Pero entonces aquí al final él diría, pues yo lo puedo vender hasta 2.12 y lo puedes vender hasta 2.12 y ahí te lo van a comprar y vas a obtener todavía un diferencial de ganancia mucho más alto. Pero ¿de dónde viene ese valor? De aquel que tiene una técnica la más primigenia, ¿no? Que él va a tener que ceder su valor, ¿no? A los otros en ese proceso regulador social. Entonces, no sé si quede claro ahí. Daniela, Itzel. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, está bien. Yo sé que me están dando el avión, pero pues ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. No, para nada, profe. No, profe, No, para no, nada, ¿cómo profe, cree? O no. sea, no les puedo jalar las orejas por aquí, por internet. Una No, pregunta, profe, no le estamos dando el avión. Ok. A ver, adelante. Podríamos pensar que este tipo de análisis es muy general, ¿no? Y puede aplicarse para cualquier cosa en lo que querramos, ¿no? Económica, obviamente. Podemos decir que entonces los países desarrollados roban ese diferencial también a los países subdesarrollados en el momento de la competencia de las mercancías y por eso se hacen más ricos y los subdesarrollados más pobres o algo así. Fíjate, a ver, Isaac, nada más pensar, por ejemplo, el caso, mira, yo te pongo un ejemplo, y creo que ya les había puesto el ejemplo, que mi mamá trabajaba en una fábrica textil, entonces ellos tenían maquinaria viejísima, pero no la cambiaban pues porque seguía produciendo, ¿no? Pero, ¿por qué quebraron? Es la pregunta. Y yo te pregunto a ti, Isaac, acuérdate de tus cursos,
¿por qué quebró la industria textil en México? Pues por lo mismo que estamos platicando, ¿no? O sea, no llegó a un punto en el que ya no pudo competir o sostener el precio o ceder su ganancia de alguna manera Pero de con los que ¿contra quién? tienen una tecnología. ¿Contra quién no pudo competir? Así en específico. No, bueno, como tal un competidor específico no sé, pero seguramente había uno que tenía mejor tecnología que él. Imagínate ahorita, ¿quién sería el mejor competidor a nivel mundial? China. Los chinos. Los chinos tronaron nuestra industria textil, pero no por una cuestión de los chinos. O sea, los chinos empezaron a invertir durísimo en tecnología, en muchos sectores de la industria. Entonces, tú no, y fíjate, son dos cosas allá en China. Al principio, los salarios de China, todavía en los 80, pues eran mucho más bajos que en México, ¿no? Todavía parte de la década de los 90. Entonces, en China podían competir con salario bajo, pero también el problema, y aquí como dice el compañero, el acero también, ¿sí? O sea, es tecnología y salario. Ahorita el salario en China está subiendo y de hecho yo creo que es mucho más alto que el que está en México, el salario mínimo. No quiere decir que no haya explotación en China, la hay, ¿no? Pero el hecho de que ellos, fíjense, tuvieran la capacidad tecnológica de disminuir el precio del metro de tela, ¿sí? Ya te parte el queque, porque tú ya no puedes, ¿qué? Vender. Ya socialmente el precio de la tela no está determinado por esas condiciones técnicas. Las está determinando ya sea China o otro productor a nivel mundial. Y bueno, lo que vemos es que China está determinando la media social de la producción de muchos bienes. ¿Sí? Dice, casi quiebra los altos, claro, y empezaron Altos Hornos de México empezó a pedir protección, o sea, los capitalistas, que están a favor de la globalización, de repente, oye gobierno, pues protégenos, ¿no? Pero a eso voy, o sea, es técnica de producción, ¿no? Es técnica, es esa combinación de tecnología y trabajo. Entonces, lo que dice Isaac se expresa aquí, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros productores de tela? Pues terminaron dejando de producir y empezaron a importar la tela china, ¿no? Entonces, les digo que esta fábrica donde trabajaba mi madre, no, yo creo que ustedes la conocen, se llama Hangtin. Hangtin es la huellita, tiene una huellita. Terminó de producir la tela, ¿no? A importar y etiquetar, ya. Entonces, ya no producen, etiquetan, ¿no? Se volvieron importadores de tela. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron la capacidad de competir. Y al final, ¿quién determina el valor social? Pues esa técnica media. Que habrá muchos productores en China con diferentes técnicas en donde se está determinando esa técnica media, ¿no? Entonces, sí, este es un ejemplo clarísimo de cómo te truenan, ¿no? Entonces ahora ya no produces, importas, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pues está extrayendo ese excedente de aquí para allá, ¿no? De aquí para allá. Entonces, te tronaron la industria. Y no fue culpa de los chinos, ¿no? Es culpa de los empresarios nacionales, que son ineptos, ¿no? Y de políticas públicas también que no sirvieron para nada en la década de los 80, ¿no? La globalización es un fiasco, ¿no? Un fiasco, pero cañón. Entonces, estamos desindustrializándonos, no hacemos nada, ¿no? Aquí armamos cosas, pero no somos productores de algo completo, ¿sí? Los chinos ya, ¿sí? Empezaron, ¿se acuerdan del Ipón que vendían ahí en la Plaza de la Computación o no se acuerdan? ¿El qué, profe? Era un teléfono que se parecía al iPhone, pero le ponían Ipón. Y fue así como, pues ustedes no estaban tan chamacos, pero sí como hace unos 10 años o hasta menos. ¿Se acuerdan o no?
¿O no les tocó? No, profe, creo que ya no nos tocó. Bueno, al menos a mí ya no me tocó. Bueno, Mi mamá Yo tenía sí lo uno, recuerdo un poco. ¿verdad que sí? O sea, era una copia del iPhone, ¿no? Entonces, sí, no, estaba bien gacha. También con unos vehículos, ¿no? Con el Smart me parece que fue. pues trajeron aquí, no sé, no, a lo mejor tampoco les tocó, pero trajeron el FAO, lo trajo Electra, ¿no? Porque eran muy baratos y nada más por el hecho de traerlos y venderlos, pues ya se sacaban una lana. Pero la cosa es la siguiente, ¿a qué voy? Que decían, no, pues estaban muy chafas, ¿no? Y ahorita, ¿dónde está Highway? ¿No? Ahorita, ¿dónde va Highway? Y entonces a lo que yo me refiero es una política industrial en China que ha tenido la capacidad de transformar su industria de una industria chafa a una industria de alta tecnología. Si se fijan en las cuentas del FMI, China es la que está exportando mayor cantidad de bienes de alta tecnología. ¿Sí? Y entonces, eso es el impulso de un Estado, ¿sí? Con políticas industriales fuertes, en donde empezaron a copiar de todo. Les pongo por eso el ejemplo del caso del Lipón, ¿no? Y ahorita ellos van, ¿cuál es el objetivo de los chinos? En los próximos 10 años, dominar la industria automotriz eléctrica, ¿sí? Y me queda claro que esos lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿por qué Trump los bloqueó? Pues porque ya iban con la 5G, ahorita están tratando de tumbar todo lo que es China, ¿no? Está TikTok, ¿no? Todo lo que se ve ahorita, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque Estados Unidos es una potencia decadente, ¿no? En términos tecnológicos es una potencia decadente. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero eso es lo que se puede, a partir de aquí, analizar, ¿no? Y cómo este proceso, pues, China no solamente está tronando a los países subdesarrollados, también a Estados Unidos, ¿eh? Entonces, eso es lo que se puede ver de aquí. Y sí, bueno, pero aquí la cosa es esta determinación del valor de cierta cosa en términos sociales, ¿no? En términos sociales, si estamos hablando en términos de la técnica media que está determinada por esa fuerza, esa lucha de capitalistas, ¿no? Pues en el mundo, ¿no? En este sistema capitalista de producción. Entonces, no sé si queda claro ya después de estos choros mareadores que me aviento aquí. Sí, profe, está loco. Está O sea, está bien la explicación, pues. Ok, O sea, se me hizo interesante, pues, como que nunca, o más bien siempre lo había analizado como de una vista muy pequeña, pues. ok. Pero pues ya es más interesante si lo ponemos a esos niveles, ¿no? De los países o a nivel industria. O sea, se me hizo interesante, pues. Bueno, pues ahí a ver si queda claro, pues, a ver, en el examen, porque luego están chille, ay, es que no le entendimos, lo que sea. Bueno, pero la cosa aquí, y es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, entendemos, no sé si, a ver, entendamos una cosa, a ver, entonces, ¿cuál es el efecto directo en este análisis, por ejemplo? De aumentar la composición orgánica del capital. ¿Qué pasaría si en términos medios incrementa la composición orgánica del capital? ¿Cuál sería el efecto en este esquema? ¿Ya se fueron o qué onda? ¿Puedes repetir eso? Como que no lo escuché bastante. ¿Me aplicaste la de Salinas? Yo ni lo veo ni lo escucho. Ok. No, tengo problemas mucho con mi internet y a veces me cuesta escuchar la clase. No te preocupes, ahí está el maldito video y espero que se oiga Sí, bien. lo he estado viendo en el video, ya con más calma, ya no hay tanta interferencia. Ok, pero el chiste, si puedes aquí participar, yo no les pido nada más, ¿no? Sí, profe, gracias. No te preocupes. La pregunta fue la siguiente. A ver, en este esquema de esta industria con tres empresas, esta industria de tres empresas con tres tecnologías distintas,
¿qué pasaría si aumentara la composición orgánica del capital media? Disminuiría el valor social medio. Disminuiría el valor social medio. Así de simple, ¿sí? Y también, ¿qué disminuiría? El precio. No, el precio, pero ¿qué disminuiría? La ganancia. La ganancia, ¿sí? Eso es importante. Este proceso competitivo, fíjense, este proceso competitivo, la dinámica de este proceso competitivo, lo que hace es que las empresas, como ven que con la tecnología, con mayor tecnología, son más productivos y son más competitivos, y en esa medida obtienen más ganancias, pues ¿cuál va a ser la tendencia? Seguir haciendo ¿qué? Lo que decía Schumpeter. Innovación. Innovación. Y esa innovación implica ¿qué? Incrementar ¿qué? El capital constante. El capital constante, ¿no? Entonces, la competencia lleva a un aumento de la innovación, si quieren, que se traduce en incremento de C. Ay. Y por lo tanto, ese incremento de C lleva consigo el incremento de la composición orgánica del capital y por ende la disminución de la tasa media, ¿no? Entonces, términos medios. ¿Sí? Entonces, esta, digamos que es una de las conclusiones fundamentales de Marx, ¿sí? Que se ha interpretado, bueno, que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La propia acumulación, ese proceso de acumulación ampliada del capital, genera en ese medio competitivo, genera un aumento de C que incrementa la composición orgánica del capital media y que produce que la tasa de ganancia media se caiga, ¿sí? Ahora, de aquí hay elementos que son muy importantes tener en cuenta. La cuestión es la siguiente: el sistema económico en su totalidad, se alimenta, entonces el sistema económico se alimenta de la ganancia del sector industrial. Bueno, del sector industrial o del sector productor de bienes. Y servicios. Ahorita vamos a decir servicios. Servicios. Ok, de bienes y servicios. Ahorita vamos a ver quiénes son los otros sectores que dependen de este sector productor de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían? El problema fundamental del capitalismo, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. A ver, si yo les preguntara, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema fundamental del capitalismo? Y es la ley de C inversa.
La ley de 6 a la menos 1. Si yo les preguntara cuál es. Toda oferta crea su demanda. No, esa es la ley de 6, ¿no? No, al contrario, Entonces, ¿cómo sería? que no toda oferta no crea su demanda. Eso es lo contrario, ¿no? La oferta no crea su demanda, ¿no? Entonces, el problema del capitalismo es que lo que produces, no sabes si todo lo que produces lo vas a vender, ¿sí? Entonces, para eso, ahí en ese problema va a haber el movimiento de capitales que se dedican a la venta, ¿no? ¿Quiénes son los capitalistas que se dedican a la venta? Hay capitalistas que se dedican a la producción, ¿no? Hay capitalistas que se dedican a la comercialización y venta de esos productos. ¿Quiénes son? ¿O cómo se llama ese sector? A ver, sector productivo. ¿Sí? Entonces, este está en la producción. Producción. ¿Quién es el otro sector? El financiero. Ese es otro, financiero. Entonces, ¿qué te vende? Servicios financieros. ¿Sí? Y te cobra. Genera ganancia. Aquí se determina la ganancia media. ¿Qué genera? A ver, chamacos. No se me duerman, hombre. Chamacos. No sé. El sector servicios que no se supone que nada más consume plusvalor o ganancia, Bueno, no produce. pero ¿qué produce? O sea, te produce una ganancia que se llama tasa de interés, ¿no? Sí, ¿Ok? Ok, ahí va, allá vamos, Alex, allá vamos. Y está bien lo que estoy diciendo. ¿Quién sería el otro? ¿Qué es Walmart? Comerciante, ¿no? De servicios, Entonces es de productos, perdón. Sí, pero ¿qué dijiste ahí? Es Comerciante, Entonces, el sector comercial, comercial. improductivo o algo así. Ahorita, no, ya no le arregles, así está bien. Sector comercial. ¿Qué produce él? Servicios de venta, ¿no? Ajá. ¿Y qué gana? Vamos a poner un flujo de ganancias. A ver, ¿cómo le ponemos ahí? No sé. ¿Qué te cobra? Es un porcentaje de la ganancia. Entonces vamos a ponerle la ganancia comercial. Entonces, espérenme aquí. Voy a borrar acá, en lugar de tasa de interés, le voy a poner la ganancia financiera, que es la tasa de interés, pero bueno, ahí voy. La ganancia financiera. Y la ganancia media productiva. ¿No? ¿Ahí estamos o no? Entonces, fíjense. Todos estos dos sectores, estos dos, viven de arriba. Así nada más, ¿no? Y esta ganancia de aquí, esta ganancia de acá, ¿sí? Son producidas de acá. Ahí nada más, ¿sí? ¿Y cómo produce la ganancia este sector?
Ya eso lo tienen que tener ahí marcado en las venas. Por la fuerza de trabajo, ¿no? La explotación, ¿no? La explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el esquema, el precio de producción a nivel global, pues lo que veríamos es lo siguiente. Mi precio de producción global de toda la economía es igual, ¿no? Al capital global de la economía más lo que se paga de salarios o el trabajo vivo de la economía más la tasa media, ¿no? La tasa media de ganancia de la economía. O lo voy a poner al revés, a ver. Lo voy a poner. La ganancia media que se queda el capitalista más la ganancia financiera de los bancos más la ganancia comercial de los comerciantes por CDG más BDG. ¿Sí? Y entonces, yo voy a suponer que la tasa de ganancia global del sistema media es igual a la ganancia media del capitalista más la ganancia financiera. Bueno, le ponemos media, no importa. Y la ganancia comercial. ¿Sí? Entonces, esto me va a describir muchas cosas. Esto me va a describir muchas cosas. Fíjense, ahorita está de moda el concepto de financiarización, ¿no? Entonces, ese concepto de financiarización lo que me dice es que el sector financiero tiene autonomía en la generación de sus ganancias, ¿sí? Puede ser que el sector financiero sea autónomo, pero la ganancia del sector financiero, esta ganancia del sector financiero, no puede ser mayor que qué. Que la ganancia capitalista. Que la ganancia global, ¿no? O sea, no puede ser mayor que la ganancia global. Puede ser que llegue a ser en algunos momentos que GDF, ¿sí? Sea mayor que GDK. Puede ser, ¿sí? O sea, lo que les queda, porque al final, lo que le va a quedar al capitalista, G' va a ser igual a la ganancia global media menos la ganancia, la ganancia financiera, la ganancia media financiera menos la ganancia comercial media, ¿no? Entonces, podría pasar que en algunos momentos esta ganancia fuera mayor que esta ganancia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estos produzcan por sí mismos ganancia. No, querría decir que están absorbiendo más ganancia de la que se genera en el sistema productivo, ¿no? ¿Sí? O sea, más proporción de la que se quedan los capitalistas. A pesar de que los capitalistas la generen, ellos se apropian con una mayor proporción de esas ganancias. No sé si queda claro que... O ya se hicieron bolas, o ya se durmieron. ¿Puedes regresar tantito, profe, un poco más arriba? Me perdí en la fórmula. ¿Dónde mero? ¿Aquí mero? Hasta cuando empezó a plantear la fórmula, aquí me quedé. ¿Le puede volver a explicar? Me perdí. Pero a ver, esta, la de arriba, a ver, no sé si veas mi mouse. Sí, justamente esa. Ok, a ver, entonces, fíjate, este es a ver, aquí puse, ok, dice, le puse ahí, ok,
Esta sería el precio de producción del sistema global. Ponle toda la economía mundial, o si lo quieres ver, la economía mexicana, o Estados Unidos, o Reino Unido, como tú quieras, ¿no? Entonces, el precio de producción de un país, ¿sí? Va a estar dividido en qué? En el capital que se invierte, ¿no? En los trabajadores, bueno, el capital, el valor del capital que se invierte, en el salario que se les paga a los trabajadores, ¿sí? Y en una tasa de ganancia media, ¿sí? Que se descompone básicamente entre tres componentes, ¿sí? La ganancia de los capitalistas productivos, la ganancia de los capitalistas financieros y la ganancia de los capitalistas comerciales, ¿sí? Entonces, al final tú vas a, que esto es lo mismo, ¿no? Esta suma de estas ganancias, ¿sí? Tienen que ser igual por necesidad a la tasa de ganancia media, ¿sí? Entonces, lo que estábamos diciendo aquí es lo siguiente, que las ganancias financieras podrían ser superiores a las ganancias de los capitalistas productivos. ¿Por qué? Porque la ganancia del capitalista productivo al final va a ser igual a a la ganancia global que ellos la generan menos la ganancia financiera menos la ganancia comercial. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo arriba, el problema del capitalismo es que no todo lo que, o sea, no todo lo que produce se puede vender, no tiene certidumbre, ¿sí? De que todo lo que produzca se va a vender. Entonces, para eso tú necesitas, para eso existe el sector comercial y a veces tiene tanto poder que ellos te determinan, a ver, tú quieres vender aquí, sí, me tienes que pagar tanto, ¿sí? Piensen en Plaza Satélite. Plaza Satélite. Hasta donde yo me quedé, creo que hace fue como 5 años, era la plaza comercial con más ventas en América Latina, ¿sí? Entonces, el poder que tiene Plaza Satélite para imponerles una renta a los capitalistas que quieren poner su local en Plaza Satélite, ¿sí? Es muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer los capitalistas que quieren vender ahí? Pues tienen que pagarle una renta. ¿Y esa renta de dónde va a salir? Pues de la propia venta de los productos, ¿no? Entonces, obviamente, eso que se produce y que se vende requiere del apoyo del capital comercial para venderse, ¿sí? Y en ese proceso hay una transferencia de valor del sector productivo al sector comercial, al igual que el sector financiero, ¿sí? Entonces, lo que estábamos criticando aquí, bueno, la idea de la financiarización, sí, en algunos momentos el sector financiero puede ser tan fuerte que le imponga una renta fuerte al capital productivo. Y eso ha pasado, de hecho está pasando. En términos políticos, los financieros hoy en día tienen muchísimo poder, ¿sí? En términos políticos, en términos económicos, ¿sí? Es clarísimo, clarísimo que si quisiéramos endeudarnos, ¿a quién le tenemos que pedir crédito? Al banco. ¿Financiero? Sí, pero ¿a quién? ¿A quién? O sea, porque ni siquiera ya es a los bancos comerciales nacionales, ¿no? Si el Estado, estamos hablando como economía, si quisiéramos pedir crédito, ¿a quién le tenemos que pedir crédito? Al banco. ¿Pero a quién va? ¿A qué banco? Al Banco Mundial. Al Banco Mundial o al Fondo Monetario o a la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos para producir, y ahí les va la dependencia, ahí tienen la dependencia, porque lo que necesitamos para producir en México requiere de qué? De insumos importados, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que nosotros
no producimos tecnología. Y si producimos tecnología, hay otros que la producen en mejores condiciones. Entonces, la teoría de la globalización lo que te dice, a ver, ¿para qué comprar caro si lo puedes comprar en otros lados más barato? Así. Y entonces es una teoría que te dice, no protejas industrias, no, cómpralo de fuera. Pero si lo compras de fuera, nunca tienes la capacidad aquí dentro para hacerlo tú mismo. No aprendes, no tienes la capacidad. Y entonces siempre estás dependiendo de qué? Del capital externo. A nivel nacional, a nivel microeconómico. La gran empresa, ¿dónde compra sus máquinas? Afuera, ya sea Alemania, ya sea Japón, ¿sí? Ya sea Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no la producimos. ¿Sí? Y si quisiéramos producirla, ¿qué pasaría? Que llegan esos grandes capitales y se compran a esas empresas que van naciendo. ¿Sí? Por ejemplo, Pascual, creo que, a ver, Peñafiel. Peñafiel era empresa mexicana, ¿no? Sí, era mexicana. ¿Y qué pasó? La ¿La cerveza. vendieron? La cerveza. Bueno, La cerveza. ¿Tenemos cerveza mexicana? bueno, de producción en México sí, pero De de propiedad dueños ya no, ¿verdad? mexicanos ya no. De propiedad ya no. ¿Por qué? Pues porque llegaron y la compraron. Así de sencillo, ¿no? Entonces eso nos hace dependientes. Imagínense que ahorita es InBev y Budweiser, ¿no? Heineken, ¿no? Heineken, bueno, es Y la que adquirió Cuauhtémoc Moctezuma fue Heineken, ¿no? Y la Anheuser fue la de Corona, ¿no? ok. Entonces, pero a ver, el grupo es el grupo InBev, ¿no? La competencia de Budweiser, o Budweiser, ¿no? De los belgas estos, ya. Pero son dos al nivel mundial. La cosa es la siguiente. Si ellos decidieran cerrar en México, pues nos quedamos sin cerveza, ¿no? Así de sencillo. Y si Sí, quisiéramos, claro. comprar modelo y no la produjéramos aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Importarla, ¿no? Entonces, ahí es la cosa. Entonces, y si quieres importar, ¿qué necesitas? Dólares. ¿Quién presta dólares? ¿El Banco de México? No. ¿Quién? Banco Mundial, ¿sí? Los mismos organismos que desde los 80 nos están poniendo el pie y que es una sangría de recursos, ¿sí? Cada año por el pago de los intereses de la deuda, nada más, ¿no? Entonces, vean todo esto, ¿no? Entonces, ¿describe la dinámica mundial? Yo creo que sí, ¿sí? Más que el modelo de juguete neoclásico, yo creo que mucho más. Y más que muchos modelos post-keynesianos, yo creo que también, ¿sí? Entonces, pero a lo que yo me refiero aquí es que hay momentos, son momentos de fuerza. Lenin en 1900, Hilferdin en 1900, describía una situación en esa del imperialismo, la fase superior del capitalismo, en donde los bancos, ¿no? Tenían tanto poder sobre el sector productivo, ¿no? Que la ganancia financiera podría haber sido mucho más grande que la productiva. O si no más grande, determinar el rumbo de la acumulación. ¿Sí? Entonces, y hay ciclos. De hecho, ahí me gusta mucho el libro de Capital Financiero de Hilferdin, porque hace un buen análisis marxista y empieza a hablar de los ciclos. Y los ciclos en donde estos capitalistas financieros y comerciales de repente tienen mucho poder. Y entonces, ¿qué hacen? Pues absorben una mayor cantidad de esa ganancia que se determina en el sistema económico, ¿no? Entonces, pues está duro la cosa, ¿no? Entonces, aquí hemos visto tres cosas. Bueno, cómo esa tasa media se distribuye
no solamente en el sector productivo, sino hacia otros sectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, en la crisis se observa muchísimo la dependencia del sector productivo al sector financiero. Yo les pregunto, ¿cómo se observa? A ver. Ya se durmieron. No, profe, para nada. A ver, pero entonces, ¿cómo se observa? ¿Cómo crees que se observe esa dependencia? Ándale, Víctor. No se me ocurre cómo explicarlo, profe. Estoy pensando, pero A ver, no me vienen las ideas. Yo creo que la dependencia es precisamente como lo que usted dijo de lo de Lenin, del imperialismo, porque, o sea, sí, igual leí ese texto y sí tiene mucha razón, los empresarios empezaban a determinar a quiénes le prestaban y a quiénes no para hacer crecer o no una industria. Pues es algo que hasta hace algunos años todavía seguía pasando, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional y las políticas que imponían en América Latina, ¿no? Yo te presto tanto dinero, pero tú vas a llevar cierto tipo de política fiscal o de déficit fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita, a ver, Isaac, ¿entiendes por qué Andrés Manuel no quiere pedir deuda externa? Pues para no incrementar más la deuda que ya existe, ¿no? Y no estar, ¿qué? No estar, ¿cómo se dice? Sumiso a lo que estos organismos internacionales te condicionen a hacer, ¿no? Entonces, eso ha sido desde los 80 y sigue siendo. Si tú pides un crédito, te dicen, sí, te lo doy, pero tienes que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Eso es una forma. Si lo vemos en También porque al Ah, final del día es una deuda en dólares, ¿no? Y una deuda en dólares nunca es parcialmente impagable porque siempre sigue aumentando en el caso de que nuestra moneda siempre se sigue depreciando ante el dólar, ¿no? claro, claro. Ese es otro problema, ¿no? Es otro problema. Y los recursos que salen cada año están cañón. Pero yo iba más básico. Ya Isaac se puso muy rudo. Yo iba más básico. La dependencia del capital productivo al financiero se ve ahorita en la crisis, ¿sí? Muchas empresas que tienen, no venden, y si no venden, no tienen cómo pagar la deuda, ¿sí? Y tienen que renegociar con los bancos, ¿sí? Y ahí es donde los bancos le pueden decir, pues sí, pero si me pagas o después me pagas más o vemos cómo le hacemos o dame en garantía algo más, ¿sí? Entonces, como dice Isaac, en un momento la competencia capitalista por el excedente social en todas las industrias propicia ese está invirtiendo, yo no tengo tanto para invertir, le pido a este banco, préstame tanto porque quiero invertir y quiero ganarle la competencia a este. Y es una cadenita, ¿sí? Entonces el capital productivo se vuelve mucho más dependiente del sector financiero. ¿Para qué? Para enfrentar la competencia, ¿sí? Y en un momento de crisis también se muestra esa dependencia. ¿Por qué? Porque todas las empresas están endeudadas, tanto en moneda nacional como moneda extranjera. Entonces, en el momento de la crisis, cuando no venden, ahorita en la crisis, si la empresa no vende, no tiene ingresos y no puede pagar. Entonces tendrá que renegociar, tendrá que reestructurar. Y es en ese proceso de reestructuración, de renegociación, los bancos pueden sacar ahí provecho, ¿no? Que tampoco les conviene, pero pueden sacar provecho, ¿no? Entonces, es como ahorita los bancos en este país, son los que no han perdido nada, ¿sí? Y no quieren perder esto no sé si se enteraron de lo de transferir tu deuda a 2 meses o lo que sea,
pues sí, la transfirieron los que iban al corriente, ¿no? A eso sí les aplicaron la promoción, digamos. Pero incluso a esa gente que trasladó su deuda unos 2 meses hacia adelante, no les perdonaron ni intereses, nada. O sea, nada más, no pagues ahorita, pero tienes que pagar todo después, todo lo que debes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese sector financiero, sector bancario, las ganancias que ha tenido BBVA en España son producto de la sangría que se ha generado aquí en el país, ¿no? Entonces, ¿tiene poder? Claro que tiene poder. Las Afores, la tasa que cobran está por encima de la media internacional en México. ¿Y cómo es posible que el presidente no pueda hacer que la bajen? ¿Cuál sería el efecto que dijeran de a ver, vamos a regular para que la tasa sea es 0.5, creo, a nivel mundial, la media, ¿no? Creo que ellos cobran por encima del 0.5, ¿no? 0.7 creo que están cobrando. Y es una millonada, ¿no? Pero ¿por qué no regula Andrés Manuel para que bajen la tasa? Les pregunto a ustedes. ¿Ya se quedaron calladotes? Ya digan algo, niños, si no me siento solo aquí. No, profe, perdón, pero me quedé pensando lo que dijo. Ok. Miren, somos una economía dependiente, que tenemos un déficit comercial estructuralmente deficitario y que dependemos de la entrada de capital para estabilizar el tipo de cambio. Si no estabilizamos el tipo de cambio, la moneda se devalúa, se nos encarecen las importaciones, se nos encarece el pago de la deuda y nos vamos a la catástrofe. Entonces, una medida como esa, lo que propiciaría es una fuga de capital. Y esa fuga de capital, una devaluación. Y esa devaluación, inflación, incremento en la deuda. Casi el acabose. ¿Sí? Entonces, alguien que entiende eso es él. ¿Sí? Y por eso se va con tientas. ¿Sí? O sea, la política hoy es al filo de la navaja, ¿no? Y lo que ha hecho Andrés Manuel en términos de cobrarle a las empresas, ¿sí? Eso es inédito. Eso nadie lo había hecho. ¿Y cuánto debían estos rateros? ¿No? Y ahora no, paren las antenas. Ahorita ya están que se están uniendo con los productores de chatarra de Estados Unidos para echar abajo el etiqueta, ¿no? Esa política también es, ya, bueno, ya habló la OMS, ¿no? Dijo que era algo muy bueno para la nación, ¿no? En términos de que no te envenenen, ¿no? ¿Sí? O por lo menos si me vas a envenenar, dime que me estás envenenando y ya yo decido qué consumo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que parar las antenas. Eh, yo creo que ya la dejamos aquí porque ya fue mucho choro. Y ustedes ya después de hora y cacho ya empiezan a pensar en la telenovela, en la torta, lo que sea. Entonces, no sé si tengan dudas. Ya les voy a mandar un cuestionario porque si no, están en el limbo todavía. ¿Sí o no? No, profe, bueno, por lo menos no hay dudas todavía. Es que explica muy bien. Sí, no, muy bien, muchas gracias, pero no me la creo. Entonces, les voy a mandar ya el cuestionario para que ya se vayan estructurando qué es lo que va a venir, pues lo que puede venir en el examen, ¿no? Y pues nos vemos el lunes, ¿no? Ese cuestionario se lo vamos a tener que enviar a su correo, al que aparece en Escolares. No, lo suben ahí en el Classroom, ¿no? Yo les pongo la tarea y ahí va a venir donde puedan subirlo. Pero a mí no me interesa que me lo manden. O sea, fíjense, yo lo que quiero es que de ahí, con ese, sea una guía para que vayan repasando todo lo que hemos visto. Yo lo pediré después del examen para que me lo entreguen. ¿Sí? Porque es parte de las tareas. Pero, o sea, realmente
es para que ustedes lo llenen tranquilos. Yo no quiero que se presionen por entregar cosas. La única presión es el examen, ¿sí? Entonces, Perdón, profe, es que la costumbre. no, no te preocupes. No, no te preocupes. Digo, a alguien le gustará hacer muchas tareas. A mí no me gusta. A mí me gusta mejor que ustedes tranquilos, lean, si es que pueden leer. Ahí están las lecturas. Pueden leer, está el Capital, ahí están los videos. Vayan reflexionando los conceptos, tengan dudas. Eso sería lo ideal. Que cada vez que yo tuviera entrar en clase, profe, tengo duda de esto, profe, tengo duda. Pero tal vez hace falta el cuestionario para darles orden a lo que deben de saber, ¿no? Entonces, ya, yo lo dejo ahí, dejo de grabar y ya nos vemos el lunes, chamacos.